¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre lo que es el nivel de transporte, en este caso, para la parte de lo que es la red. Entonces, cuando pues, vamos a empezar a hablar nosotros de movimientos de aplicaciones y redes, pues en este caso, pues tenemos que estar pensando qué tenemos que hacer para unir el mundo de las redes con el mundo de las aplicaciones. Entonces, el mundo de las redes y el mundo de las aplicaciones, pues se refiere siempre a una forma de asociar con lógica lo que en una red uno quiere que se refleje por el envío de una información de un lado a otro. Pero pues como las cosas tienen que tener entre extremos una aplicabilidad, y esa aplicabilidad pues tiene que ver precisamente con el hecho de que existan aplicaciones. Entonces se supone que en este caso, para la situación, vamos a coger trozos de información que se producen en las capas de aplicación y las vamos a empaquetar. Eso sucede aquí. Para que en ese sentido, pues cada instancia de aplicación vaya y busque una estructura lógica a nivel de la capa de transporte y se identifique. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Aplicaciones que sean en este caso reconocidas para que ellas, pues obviamente sean portadas y enviadas de un lado a otro, usando un mecanismo de transporte, ahí sí, de desplazamiento de información que tiene que ver ya más con la capa de red, que en ese caso sería un paquete. Entonces, pues, resulta que acá nos toca pensar a nosotros, bueno, ¿y este negocio cómo se va a hacer o cómo se va a llevar a cabo esta situación? Entonces existen mecanismos que obviamente nos van a ayudar a soportar esto. Acá, por ejemplo, para que todos se den cuenta, ¿cierto? Aquí yo tengo en este caso un host y acá tengo otro host, ¿cierto? El modelo que estoy aplicando acá de asociación o de interconexión es el modelo TCP/IP. Si se dan cuenta, pues tiene 4 capitas: la capa de aplicación, de transporte, internet y acceso a red. Y esto que tengo aquí, pues precisamente define la funcionalidad de permitirme a mí pasar información desde un dispositivo a otro, considerando que están entre diferentes redes. Entonces, para que eso pase, se necesita una instancia de interconexión de redes. Sin una instancia de interconexión de redes, los datos que hay aquí no pueden pasar acá, ni los que están acá pueden pasar acá. Algo muy básico. Entonces, este dispositivo tiene que tomar decisiones sobre la forma en cómo asocia desde un sentido al otro los envíos de la información. Entonces, para esto, obviamente, él se encargaría de soportar hasta cierto punto el proceso. Pero hay un proceso que necesariamente está definido acá, que es este que está aquí, que es cómo conectar una parte con otra desde el punto de vista lógico. Entonces, en ese sentido, la parte de red va de acá para acá, tramo a tramo, pero la parte de aplicaciones finalmente de forma lógica se ve es extremo a extremo, soportando obviamente pues el resto de cosas que suceden de aquí hacia arriba. ¿Entendieron todos? Entonces a uno le dicen, bueno, ¿y cómo es posible ese asunto? La pregunta es, ¿por qué tiene que pasar eso? Ahora, aquí hay inmersos en este procedimiento 2 clases de protocolos. Unos protocolos que son robustos para trabajar información y colocarla en este caso de plano para que en ese sentido pues sea útil, pero no podemos hacer nada si no existen otros protocolos que, considerando que esa información es útil, pues no sabemos qué hacer con ella. Entonces es ahí donde en este caso esta relación. Profe, Sí, señor. que un compañero dice que se perdió, ¿Se perdió de que fue dónde? muy rápido. No sé, ahí está escribiendo. ¿Dice dónde se perdió? No entendí. ¿Que voy rápido? Sí, dice que va muy rápido. Ah, bueno. Yo pensé que era que se había perdido de alguna parte. Bueno, no, mentiras. Que Bueno, desde el inicio dice, no, pues yo creo que
Bueno, es que estamos hablando precisamente de cómo coger la información y volverla un recurso para que fluya en una cosa que llama disque el Internet, a través de una cosa que llama disque las redes. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, pues estamos mencionando que aquí comienza ese proceso. Desde acá viene la información. Por aquí de pronto está sentada la persona en el computador, tecleando o chuzando cosas, chuzando teclas, y dando enter, y de pronto en este caso, en una ventana del computador, pues usando un navegador o una aplicación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues de acuerdo al procedimiento de transporte, porque es que este procedimiento aquí dice que este es TCP, pero también puede ser otro que se llama UDP. Es un protocolo de transporte. Resulta que dependiendo de esto, pues aquí se va a escoger un principio de aplicación. Una aplicación realmente. Las aplicaciones tienen que estar definidas lógicamente en las arquitecturas de redes para poder en ese caso enviar información de un lado a otro. Si no, eso no tiene sentido. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Un procedimiento de encapsulado. Pues las aplicaciones se meten acá, en este header, enganchadas en este, hagan de cuenta que es como un vagón. Esto es como una locomotora que engancha estos vagones, pero esta locomotora, para poder avanzar, necesita engancharse a otra locomotora para que avance. Entonces, finalmente, digamos que es como ensamblar, en este caso, paquetes sobre trenes, en este caso. O, si ustedes lo pueden mirar de esa manera, es como, ahorita que viene el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Como meter paquetes dentro de un paquete. Yo, por ejemplo, he visto gente que envuelve una cosa muy chiquita en 7 paquetes. Entonces, en el modelo OSI más o menos sucede eso. En el modelo TCP/IP 4 veces. Entonces, de hecho, pues lo que está pasando aquí es un concepto de encapsulado. Esto que está acá señalándose, esto que está aquí, es precisamente un paquete de información. Entonces, estamos mencionando acá que cómo es posible que eso pase. ¿Por qué? Porque es que resulta que está la asociación de un computador con otro. Porque yo veo que un computador con otro sí se pueden conectar y pasarse información. Pero bueno, sí se pueden pasar y pasarse información siempre y cuando pues ellos estén en la misma red. Ahora, yo les puedo contar algo. Yo puedo tener 2 computadores, uno pegado del otro y no necesariamente estar en red. O sea, todo tiene que ver es con la forma en cómo... Es más, eso también le pasa a las personas. Yo he visto personas pegadas de las otras y no tienen nada de relaciones. Me ha tocado ver. Entonces, para que vayan dando cuenta que eso si pasa en las redes, pasa en la vida real. Entonces, por ejemplo, para poder que haya eso, pues tiene que haber un mecanismo que permita la mediación de un dispositivo que está en una parte y se conecte con otro que está en otra parte. Entonces las personas que están ahí juntas para poderse relacionar, pues necesitan algo para poder acercarse e interconectarse. Si eso pasa en las redes, pues también pasa en la vida real. ¿Ya? Entonces, necesitamos algo que en la vida nos enrute nuestros deseos de asociarnos, nuestros deseos de enviar información a otro lado. Yo no sé si ustedes están dando cuenta cuando llaman a los seres queridos, a las queridas, a los queridos, a todas las personas, y dense cuenta que uno está siempre buscando la forma de enrutar información. Es todo el tiempo que lo estamos haciendo. Ahora, eso lo hacemos los humanos, pero es que para poder estructurar esto, se tuvo que haber hecho, pues obviamente, un consenso para unir el mundo de las redes, básicamente, con el mundo de las aplicaciones. Esta línea azul que está aquí es esa frontera. Porque de aquí hacia abajo, pues digamos que está la parte de red. Y de aquí hacia arriba, digamos que está la parte de aplicaciones. Entonces, ¿qué sucede? Pues en la parte de redes, pues el transporte de la información da la sensación de que vaya tramo a tramo. Y en la parte de las aplicaciones se hace extremo a extremo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces ahorita me dicen a mí, bueno, listo. ¿Qué sucede con el trabajo
de este asunto para poder que fluya la información. ¿Qué es lo que está realmente detrás de esto? Pues aquí vamos a hablar de ahora en adelante de dos protocolos básicamente, o de varios protocolos, los protocolos de aplicación y los protocolos de red. Entonces, uno de ellos es muy importante porque se llama disque IP, pero IP es como un cantante reggaetonero. Todo el mundo lo reconoce, pero no sabe si no canta reggaetón, no hace nada más. ¿Ya? Así de sencillo. Pero usted va, dígale, cante otro tipo de música, no le sale. O no le suena bien. Entonces, ¿qué necesita? Entonces es cuando, por ejemplo, no sé si se han dado en esas canciones que un reggaetonero se junta con un salsero y hacen una canción bonita, ¿no? Más o menos de eso estoy hablando. Entonces, estamos buscando es un producto que finalmente, por el consenso de unir intereses particulares, podemos hacer en este caso una comunicación de datos. De eso estoy hablando. Porque es que IP no es tan robusto como uno cree, pero TCP sí. Por ejemplo, en ese caso, si lo miramos de esa forma, digamos que este es el cantante reggaetonero y el de acá es el cantante salsero. Entonces, ¿cómo va a salir la canción? Pues obviamente yo creo que la pauta musical la va a llevar el cantante salsero que el cantante reggaetonero. ¿Quién va a mejorar la canción? Pues probablemente sí le van a colocar un estilo, pero se van a complementar. Esa es la idea. Entonces, en las redes, eso sucede. El protocolo IP lo complementa la seguridad, por ejemplo, un protocolo como TCP. ¿Ya? Lastimosamente, esa es una de las realidades. Entonces, para poder que fluya de un lado a otro esta cosa que está aquí, que es la información, pues necesita el concurso de un par de protocolos. Aquí se está creando una instancia de información que ya creo que es sencillo definirla, que se llama socket. Aquí hay un socket. ¿De qué se conforma un socket? De una numeración lógica aportada por IP en cualquier versión y un número de puerto aportado por el protocolo que esté aquí en la capa de transporte. Entonces, si yo tengo acá un socket, quiere decir que acá también tendría otro socket. Entonces, ¿yo qué hago? Comunicar entre sockets. La comunicación entre sockets se llama tupla. ¿Entendieron? Entonces, vamos a revisar un poquito más, pues. Entonces, hablemos de los puertos. Cuando nosotros hablamos de puertos para los sistemas en red, pues nosotros no estamos hablando, ojo con esto, yo no estoy hablando de nada físico. Estoy hablando de instancias lógicas que definen precisamente el trabajo de denominación de aplicaciones, como está acá, ¿sí? Entonces, digamos que esos 16 bits que están diciendo ahí me van a permitir a mí referirme a más o menos 65.536 aplicaciones diferentes. Más o menos, esos son todas las 16. Entonces, esto es acá muy ya, digamos, como claro. Dame un segundo. El hecho es que, en este caso, pues aquí con estos números de puerto, pues vamos a definir procesos que en los extremos de la asociación de tuplas se van a llamar sockets y ellos van a nombrarse como clientes y servidores. Por lo general, los servidores usan puertos, como están allí mencionados, reconocidos. ¿Quién asigna los puertos? Lo asigna una empresa a nivel mundial, una empresa no, un organismo de nivel mundial que se llama IANA. IANA es una sigla, ¿no? IANA es la autoridad de asociación de números asignados de Internet. Y por ejemplo, pues los que les gusta mucho el trabajo en redes, pero usando sistemas operativos. Profe, buenas noches. A Windows, en este caso, desde ese punto de vista,
pues obviamente requerimos nosotros saber cómo manejar estas cosas. Lo que pasa es que, pues aquí le va a tocar al programador saber muchas situaciones, porque esto puede llevar en este caso a conocer programación de bajo nivel y de alto nivel. Entonces, miremos una cosa acá. ¿Cómo es lo del socket? Antes que nada, pues un socket, por lo general, parte de la identificación como tal de un extremo de la comunicación en Internet. Entonces, ¿qué necesita él para identificar eso? En este caso. Bueno, mira, volveme a hacer la pregunta. Me dices que si en el socket está incluida la dirección IP. No. Sí, y que Más si bien, ahí está el número de puerto. no, un momentico, un momentico. Venga, le digo una cosa. ¿Qué es realmente un socket? Yo le digo que un socket es la composición formal de una dirección IP y un número de puerto. Cuando el socket es peticionante, es un socket para cliente. Cuando el socket es peticionado, es un socket para servidor. O sea, cuando con el socket, el extremo de la comunicación solicita información, por lo general es un cliente. Cuando el socket en el extremo de la comunicación recibe peticiones, por lo general es un servidor. Pero el número de puerto no está dentro de la dirección IP. Lo que pasa es que hay nomenclaturas que a veces suelen considerarse para eso. Por ejemplo, a ver, yo te muestro una nomenclatura. Por ejemplo, digamos que yo voy a escribir acá una dirección, un socket. Supuestamente esto es una dirección IP. ¿Cierto? Y esto que está aquí es el puerto, y esto es un socket. Esto para mí es una escritura de un socket, que es lo mismo que está acá. Bueno, lo mismo no, esta es otra dirección. Pero pues esto es otro socket. Yo también puedo, por ejemplo, en este caso, escribirlo. Es que hay varias maneras de colocarlo. Por ejemplo, esta es otra notación, ¿cierto? ¿Ya? Y la que está abajo es otra. Eso es un socket, pero yo en la dirección IP no está el puerto, jamás. La dirección IP es un número de identificación lógico de host. Y el puerto es una identificación lógica de aplicación. No puede ser lo mismo. No lo puede tener algo. O sea, no, hasta ahora yo no conozco pues cosas que digan que en el host están definidas en la dirección del host están definidas las aplicaciones. Pues hasta ahora, pues yo no sé, Internet no ha cambiado de ayer a hoy, ¿no? No sé. Eso es lo que yo te puedo decir y les digo a todos también. ¿Quedó claro? Señor. ¿Preguntas? Bueno, entonces sigamos. No creo que haya más problemas. Entonces, en este caso, pues tienen que entender que cada socket define una instancia única en cada lado. Entonces, acá, por ejemplo, pueden ustedes apreciar precisamente lo que les estoy contando. ¿Sí? Entonces, en la identificación y conexiones de sockets, en ese caso, se va a requerir que precisamente, como dije hace un rato, en uno de los extremos tengamos un concepto un concepto de host que pide información y que peticiona. ¿A quién se lo hace? Pues a un elemento servidor. ¿Ya? En este caso. Entonces, por lo general, los valores de puertos que escoge el dispositivo cliente son valores efímeros, que están por encima de la numeración considerada no privada, sino definida para la identificación de los puertos conocidos. O sea, los números mayores más, ni siquiera los mayores a 1024. Hay un condicionamiento todavía aún más explícito, que es por encima de los 32.000 algo, que dice que realmente allá es donde están los puertos efímeros. O sea, no puede decir en este caso que desde 32.000 a 64.000 hay puertos efímeros. Yo me puedo encontrar aún
entre 1024 y 32.000 puertos que no son efímeros. Porque ahí, o sea, porque ¿qué es lo que ha estado pasando? Se han estado registrando más y más aplicaciones. Probablemente el día de mañana, o sea, lo que pasa es que niveles de aplicación bien conocidos, en este caso en el Internet, pues son muy pocos. Ya realmente, para las cosas que se hacen en el mundo. Pero pues digamos que si se da la necesidad, el solo hecho de sumarle a 16 bits un bit, doblaría la capacidad de aplicaciones. Porque si ustedes, por ejemplo, a 16 bits le aumentan uno y lo vuelven 17, ¿cuánto es 2 a la 17? Pues es mucho más, es el doble. ¿Sí está claro para todos? Bueno, nadie contesta. Sí, profe. Entonces sigamos. ¿Cómo nos damos cuenta de que TCP o el protocolo de transporte está montando conexiones? Pues obviamente esas conexiones se van a poder colocar de acuerdo a los sistemas operativos. Pues en Linux pues se puede hacer, en Windows también. Vamos a ver si acá podemos hoy. Aquí le decimos netstat. Ahí pueden ver ustedes todas las conexiones que yo he estado estableciendo de host, ¿cierto? Establecidas, y que pues obviamente aquí, me imagino yo estoy haciendo algo que tenga que ver con, o sea, me gustaría saber quién es esta dirección. Pues esta dirección, vamos a ver si esto de pronto tiene algún sentido. Esa 160. A ver quién es en mi computador. Yo la puedo buscar, ¿no? Pues yo no soy, creo. Pues yo no soy, realmente. ¿Quién sabe quién será? De pronto es un proceso que anda... no, yo no soy Ola. Esa no es mi dirección IP. ¿Cuál es mi dirección IP? No, yo no soy. El caso es que esa dirección por ahí tiene que andar puesta en alguna parte. Tocaría hacer un rastreo. ¿Con qué se puede hacer ese rastreo? Pues existen en este caso... Ah, no, sí, yo soy. Qué pena, esa soy yo. Sí. Es la 160. Esta cosa que se está mostrando acá, que estaba mostrándose acá, precisamente soy yo. En alguna parte yo estoy haciendo peticiones. ¿A dónde? Pues a estos registros. Lo que quería revisar es de esto, de quién es, ¿cierto? ¿Sí me entienden hasta el momento? Y está haciendo interconexiones pues a esta parte. Esto que quería buscar es con quién ha establecido vía TCP una conexión a través de estos puertos. Miren bien que en este caso no son los puertos mayores a 1024. Está muy por encima del 32.000, ¿no? En este caso. Espero que hayan entendido. Entonces, pues ahí los puertos están en estado de trabajo, ¿cierto? Están considerando una dirección, o sea, debería haber mostrado, en este caso, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros no colocamos estos parámetros, netstat normalmente. Pongámoslo así. Entonces, netstat menos, esto menos sí. Ah, no. ¿No está definido? Pero el otro sí. Profe, entonces los puertos de servidores son mayores a 1024 y los Sí, señor. menores son los de los clientes. No, los puertos de los servidores son menores a 1024. Son menores a 1024 y los de los clientes son mayores. Sí, Ah, vale, profe. sí, eso sí te... Sí, ¿por qué no lo muestra? Ahora sí. Sí, acá está conectándose. Lo que pasa es que... Y la otra es menos i. No, pero esta sí no lo está reconociendo. Vamos a ver, esta. Aquí está. ¿Con quién se está estableciendo la comunicación? Miren bien.
¿ya? Pues él ha abierto sockets y ha cerrado sockets, como pueden establecer, ¿no? Hacia algunos lados. Bueno, avancemos en esta cosa. Entonces, lo que pasa es que el protocolo TCP pues, trabaja en un modo que se llama three-way handshake. El protocolo TCP sencillamente lo que hace para abrir una sesión de comunicaciones es enviar una bandera SYN, y a través de esa bandera SYN, pues obviamente se inicia un proceso de saludo de 3 vías. Eso se llama three-way handshake. Por trabajar en three-way handshake, el protocolo TCP en este caso se considera un protocolo orientado a conexión, básicamente. Entonces, aquí tienen ustedes más o menos la forma en cómo se dispone precisamente el establecimiento de una conexión. Fíjense que el punto origen le manda al punto destino unas peticiones, y mientras el punto destino las recibe y confirme, el avance de las secuencias de comunicación se van a establecer siempre y cuando, repito, cada uno de los extremos confirme. Pero, por ejemplo, yo llego y les digo, ¿entendieron? Entonces, ustedes no dicen, no, sí, no entendimos. Si dicen sí entendimos, pues avanzamos. Si dicen no entendimos, entonces repetimos. Pero fíjense que ese es el ser humano. En las redes, usted le dice un computador a otro, entonces, ¿qué hace K? El otro le quedó callado. Entonces, que llegue y le dice el que le dijo hace K, no, pues me tocó repetirte otra vez. Lo que pasa es que en las redes se trabaja es por la expectativa, por la confirmación por expectativa. Si usted confirma, pues usted puede continuar con la comunicación. Si no confirma, no, porque le toca repetir lo que dijo. En este caso, entonces, los establecimientos de sesiones se pueden hacer de diferentes maneras. Pues hay open pasivo, open activo, manejando números de secuencia inicial, manejando opciones, aperturas simultáneas, en este caso para establecer las conexiones de TCP. Y asimismo, como está la conexión, pues también está, en este caso, esa manera de cerrarla. Lo que pasa es que si yo considero, o sea, prácticamente TCP es muy procedimental, un protocolo está muy caballero, hace todos los pasos, es galante, es cortés. Lo que hoy en día, pues, hace el protocolo UDP, que no. Vamos a darnos cuenta qué pasa. Entonces, hasta por el sencillo hecho de decirle, vamos a cerrar la comunicación, entonces ellos, los hosts entre sí, se advierten. Entonces hay una bandera que llama FIN, que pueden enviar de un lado para otro. Si yo recibo la bandera FIN y confirmo, entonces probablemente estoy enviando una instancia de half close. Si el otro confirma, pues entonces está el otro half close y obviamente la comunicación se va a cerrar. Como acá, en este caso. ¿Ya? Entonces, no es que las cosas se acaben de un momento a otro. Cuando una comunicación se da por finalizada, es procedimental y es orientada a conexión. Entonces, para cerrar las comunicaciones en TCP, pues se mandan estos tipos de banderas. Está el half close, el fin wait, el close simultáneo. Bueno, hay básicamente Profe, formas. ahí antes, en la primera imagen que nos mostró, había una ahí que decía Win. Ahí en ese. Ahí, Win, ¿qué significa? Y MSS. Bueno, lo que pasa es que en este caso, ¿sí? Bueno, esos son parámetros de ajuste. Y eso lo vamos a mirar ahorita. De pronto, eso también, eso vamos a verlo, que en este caso él está estableciendo unos parámetros para envíos de datos, ¿ya? Entonces son puntos de referencia donde específicamente va a comenzar la información, ¿sí? Y donde supuestamente en ese sentido, pues, por ejemplo, si tú te das cuenta, él se está refiriendo a este extremo, ¿sí? En este valor, pero él se va a referir en el otro extremo a este valor, ¿sí? Esta es el máximo tamaño de segmento que vamos a estar manejando, ¿ya? Entonces, son cosas con las cuales, a ver, es como cuando yo llego a usted y les digo, ¿ustedes entendieron? Ustedes me dicen, por ahí uno que dijo que es que desde el comienzo del semestre no ha entendido nada.
Entonces, pues como tengan, ¿no? Porque entonces toca, ¿qué pasa? Todas estas interacciones de envíos de datos toca repetirlas. Porque es que el control de flujo no se ha hecho de forma eficiente. El control de flujo es para hacerlo, ya en este caso. Bueno, ese es lo más o menos como lo vamos a definir ahorita. Entonces, vamos a ir avanzando y se van dando cuenta de lo que son las siglas, en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, TCP también es capaz de hacer procesos de transferencia, ¿cierto? TCP te hace procesos de transferencia interactiva, como lo es de pronto la intermediación con una aplicación que necesite pares de autenticación. Y está la transferencia masiva, que son las descargas de ficheros y archivos, por ejemplo, en este caso. Que necesiten en ese sentido, digámoslo de esa forma, confirmación de los datos recepcionados, ¿sí? Este, por ejemplo, que está acá, ¿sí? Es una transferencia interactiva. Entonces, aquí este señor está enviándole datos a este servidor y él está confirmando de acuerdo a lo que el cliente le está enviando. Aquí se pueden usar mecanismos para poder asociar precisamente a las partes. Ya, cada vez que de pronto usted recibe un dato y lo confirma, la confirmación quiere decir acknowledge, ACK, en este caso. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues lo que se hace es confirmar el envío de ciertos parámetros, pues que para poder que la transferencia interactiva tenga, en ese caso, pues digamos que vamos a colocarle nombre a esto, éxito. ¿Ya? La transferencia... Profe, ahí en la anterior, ahí hay dos ACK, ¿no? Entonces ahí le confirma que lo envió Claro, pero es y que no le está... confirma que le llegó, ¿no? Exacto, lo que pasa es que, póngame pues cuidado, es que este envió un dato, por decirlo así. Este lo recibió y confirmó, obviamente, de esta manera, porque él no solamente confirmó esto recibido, sino que en ese caso envió una información de él que tuvo que haber confirmado este de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de diálogo hay acá? Pues, hombre, digamos que esto puede ser una autenticación. Digamos que en este caso, supongamos, este envió los pares de autenticación, ¿cierto? Y le digo, aquí le mando mi clave y mi usuario. Entonces, este dice, confirmo. Y aparte de eso, le dice, siga, bien pueda. Entonces, este dice, confirmo. ¿Me entendió? Sí, profe. Bueno, eso es más o menos como un proceso interactivo. Acá vamos a mirar, es una transferencia masiva. ¿Qué es una transferencia masiva? Ah, bueno, ahí sí vamos a tener que revisar lo de las siglas. Porque resulta que allí se requiere del concepto del control de flujo. Por ejemplo, ahorita estaban diciendo ustedes, y yo estaba hablando muy rápido. La verdad, empecé muy lento. He hablado más rápido. Pero pues vamos a hablar así, de esa forma. Entonces, ¿cómo se llama eso? Pues eso es un control de flujo. Porque si me dicen a mí, vea, hable más lento, entonces yo tengo que hablar más lento. O debo de hablar más lento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que hacer un ajuste en el envío de información. ¿Para qué? Para que se haga un control de lo que es el concepto de congestión. Porque muchos de ustedes estarán diciendo, no, pues yo estoy lleno de redes en la cabeza en este instante y a mí no me entra una red más. Lo que pasa es que ese es el ser humano. Pero realmente cuando uno trabaja en estas cosas le toca deshumanizarse y pensar como realmente un dispositivo de procesamiento igual, tal cual. Uno tiene que hacer, mejor dicho, uno tiene que coger el buffer y hasta ponerse una memoria USB en la nuca, como hacía Neo en la película Matrix, ¿no? Él se conectaba a las cosas por atrás, detrás de la nuca y con eso le descargaban las cosas y él hacía las vainas ahí, en la Matrix. Es que va a tocar así un día de esto, le cuento. Bueno, sigamos. El hecho es que cuando estamos hablando de ventanas deslizantes, pues estamos hablando de las posibilidades que existen o de la elasticidad que existe en el hecho de que un dispositivo que está recibiendo flujos de información pueda recibir la información y confirmarla.
y no le quede grande. Ese es el término. Porque en este caso, digamos que yo le recibí información y me contó y me contó y me contó, pero yo le entendí lo que pude. ¿Qué pasó ahí? Pues a mí me tocó decirle más bien que hiciera un control de flujo para poder que mi ventana ofrecida pues cupieran los datos que me mandó. Pero ¿qué resulta de acá? Pues supuestamente yo tengo que hacer una cosa que se llama control de flujo, en este caso, y tengo que enviar información de acuerdo al tamaño de la ventana de mi interlocutor. Porque si yo le mando mucha información, pues el dispositivo remoto se abruma, técnicamente hablando. ¿Por qué? Porque es que resulta que el dispositivo remoto puede tener un tamaño de buffer chiquito. Eso solo sirve para algunas cosas, para pedir pizza y tomar Coca-Cola en la esquina con pan y esa vaina. No sirve para nada más, desde ese punto de vista. Entonces, si lo miramos de esa manera, ese buffer, una vez que se llena, pues hay que estarlo refrescando. Pues, ¿qué sucede? Pues, él recibe datos para confirmar y procesar, mientras, pues, obviamente los datos caben en la ventana. La ventana, técnicamente hablando, se puede hacer más grande, o sea, se puede encoger, en este caso, ¿sí? O se puede achiquitar. Normalmente las ventanas siempre se solicitan, las ventanas deslizantes, se solicitan que se extiendan, nunca que se encojan. Por eso, por lo general, desde el comienzo se ajustan los tamaños de los parámetros que se necesitan en las ventanas. Mejor dicho, usted entiende porque tiene una buena ventana, usted no entiende porque tiene una ventana muy chiquita. Lastimosamente aquí el tamaño sí importa. Entonces, miren más o menos cómo funciona una ventana. Miren que acá estamos identificando el extremo y acá se ha definido un tamaño diferente. Miren bien, por eso estaba hablando de esto. ¿Ves? Resulta que él hizo un concepto de sincronización y envió estos datos. Pero resulta que este señor de acá le dijo, no, un momentico, aquí le mando los míos. Entonces yo no le pude hablar en 1400. Es como llegar y decir, ve, vamos a hablar en esta frecuencia, pero es que estas no son realmente frecuencias, son tamaños de segmento. ¿Ya? En este caso. O sea, máximos, digámoslo así, dimensiones con las cuales pues, nos tenemos que entender. Y desde dónde supuestamente vamos a referenciar todo. Entonces, por ejemplo, este llega y hace una solicitud, ¿cierto? Y este comienza a enviarle datos, ¿sí? Miren bien, por bloques. Entonces, este tiene la obligación que está acá de ir confirmando lo que va recibiendo. Por ejemplo, en ese momento, en este caso, hizo la confirmación de todo este grupo de información, ¿cierto? Entonces, aquí él siguió y continuó hacia los siguientes. Y él siguió confirmando por bloques. Por ejemplo, en ese sentido, las transferencias de información se pueden confirmar por bloques, pero pues eso tiene un problema, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de los datos que se están enviando hay errores? Entonces, ¿qué sucede con esa situación? Básicamente, desde ese punto de vista, de esa forma, los bloques, si están errados, pues toca volverlos a repetir. Si están buenos, no hay problema. El problema es que estén malos desde un comienzo. ¿Ya? Entonces, una de las cosas importantes que tiene TCP es eso, el control de la congestión. ¿Qué es congestión? Pues supuestamente en este caso está definido como esos momentos en los cuales no se tiene la disposición o la posibilidad de procesar información, porque se responde con lo que hay. Entonces, por lo general, el concepto de congestión se da de una red LAN a una red WAN, por lo general. Porque por lo general hay muchas entradas a poquitos circuitos, en este caso, ¿ya? Y obviamente, pues, ¿qué sucede con la información que se pierde? A usted le toca reenviarla. Porque lo que no se, vuelvo y les repito, las redes trabajan con base en la expectativa. Lo que usted, mejor dicho, dan de cuenta que es que así tendría que ser hoy en día. La gente asume las cosas, lastimosamente. ¿Cierto que yo le dije tal cosa? Entonces nadie dice nada. Cierto, no. Usted tiene que llegar y decirle, yo le dije tal vaina. Entonces, ¿qué dijo la otra persona? Sí, usted lo dijo. Entonces me lo confirmó.
Pero si la otra persona llega y le digo, vea, yo le dije que hoy era jueves y no me dijo nada, entonces hoy no es jueves. ¿Sí me entendieron? Así funciona esto. Es que lo que pasa es que eso, uno hasta en las comunicaciones humanas debería aplicar eso. Si usted dijo algo y no me lo confirma, entonces yo no lo digo. Pero si usted dijo algo y me lo confirmó, yo sí lo digo. ¿Sí me entendieron todos? Espero que el bandazo les sirva, ¿no? Ahorita que viene el Día del Amor y la Amistad. Sigamos. Bueno, entonces, para esto, pues obviamente existen mecanismos para resolver problemas. Ahora, TCP tiene procedimientos procedimientos asociados para establecer conceptos de recuperación de información. Y obviamente, pues en ese caso, pues también hay procedimientos para no caer en errores. Así como existen para eso, pues existen para lo otro. Ahora, ¿cómo se hace este tipo de cosas? Pues, si usted sabe que le envió información y usted sabe que le tienen que decir que sí o que no, entonces, pues usted tampoco se va a quedar esperando toda la vida, ¿no? Porque también puede pasar que a usted le confirmaron, pero la confirmación nunca le llegó. Y eso también es un error, lastimosamente. A pesar de que le digan que sí, ese sí nunca le llegó. Suele suceder porque es que hasta en las novelas pasa, ¿no? Eso puede pasar hasta en las novelas. Pero bueno, como hoy en día que los computadores a todas horas se dañan, ya no funcionan, que los anchos de banda de mi barrio están todos caídos y que los técnicos fueron y tumbaron una fibra óptica. Bueno, todos los días pasa eso, ¿no? Bueno, siempre pasa. Entonces, porque es que es el diario vivir. En las redes se ve de todo. Dense cuenta de eso. Y realmente navegar en el Internet o hacer algo en el Internet es un milagro. Se los digo yo a ustedes. Y el hecho es que, pues, eso, pues, mantenerse con vida es precisamente el trabajo de cosas como estas, como el timer de persistencia, el timer keep alive, y así sucesivamente, entonces, y el timer de retransmisión. O sea, por ejemplo, hay timers que no se pueden supuestamente vencer, sino hasta que se reciba una confirmación. Si la confirmación nunca se recibe, entonces ese timer va para la, mejor dicho, se venció. Hay timer de persistencia. Hay timer, por ejemplo, este timer, el keep alive. Yo, por ejemplo, le mandé información a alguien y disparé el timer de keep alive. Y me quedo esperando, ¿no? Me quedo esperando. O sea, nunca llegó las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este timer de keep alive funcionó y tengo que hacer otro procedimiento. Inmediatamente esto activa otros procedimientos. Entonces, por ejemplo, los timers de retransmisión, en este caso, pues, son, por ejemplo, usados por TCP, ¿cierto? Y pueden ser adaptativos o de valor fijo. Normalmente, los que se usan acá son de valor adaptativo, casi siempre, ¿no? Entonces, digamos que uno puede, de pronto, en este caso, usar mecanismos para poder lograr, obviamente, las retransmisiones, porque es que hay un pequeño asunto. Si las retransmisiones no se dan, pues probablemente en la descarga de un fichero, pues se tenga, mejor dicho, no se tenga éxito. Supóngase que usted está descargando una película y usted lleva la mitad de la película y usted necesita que para poder avanzar un trozo de la película, de la mitad hasta 3/4, por decirlo así, no le ha llegado. Pues eso es tenaz, ¿no? Porque es que hoy en día se supone que esas faltantes de información son bastante grandes. Ahora, eso suele suceder cuando se ha segmentado por tamaños de archivos la información. Hoy en día es muy dado eso porque es que los archivos que se transfieren son bastante grandes. El timer de persistencia, por ejemplo, tiene un procedimiento, ¿sí? Él envía para probar siempre un byte. Entonces, en este caso, los tiempos de espera son aproximadamente de medio segundo, o sea, 500 milisegundos. El Keep Alive Timer, pues normalmente se utiliza cuando hay una conexión abierta. Normalmente el Keep Alive Timer se hace cuando no hay tráfico en curso. Y él, pues en ese caso, le dice a TCP que periódicamente envíe un segmento para constantemente estar verificando el estado de la conexión. Entonces, digamos que si ve que no hay respuesta después de varios intentos, entonces inmediatamente lo obliga a la conexión a resetearse. Y eso es todo. Bueno, por acá están como resumidas todas las funciones de TCP. En este caso, digamos que pues podemos decir nosotros
que las funciones de TCP, entre ellas, pues las más importantes está la segmentación, está la numeración de secuencias, el manejo de supuestamente de checksums, el control de flujo por ventanas, la ordenación de segmentos, el cierre y apertura de conexiones. Bueno, si hay establecimiento de conexiones, hay cierre de conexiones. Si hay también en ese caso, pues la posibilidad de hacer cálculos de tiempos de retransmisión, ¿cierto? Y hay solicitud de datos urgentes, básicamente. ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿Ninguna? Entonces continuemos. Entonces esto es sencillo, ¿no? Ahorita hablemos precisamente de esa otra parte que está asociándose, en este caso, inmediatamente con lo que es la parte del transporte y la parte de la red. Acabamos de hablar solamente de las bondades que tiene la parte de transporte, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a hablar de las bondades que tiene la capa de transporte, pero con la capa de red. Entonces vamos a hablar como de ese noviazgo, matrimonio que siempre ha existido entre estas dos capas. Porque para mí eso es una relación que el uno necesita del otro. Por ejemplo, si una aplicación necesita funcionar en Internet, pues necesita de IP. Y si IP necesita ir de un lado a otro de una forma fiable, pues necesita del transporte. Así de sencillo. Entonces, ya con esa situación definida y determinada, entonces ya con esto nosotros ahí implicamos, pues obviamente, digamos como la idea de que lo que está en la capa de aplicación ve la red como realmente un medio hagan de cuenta que es como yo llegaría a decir, ve, hay un caballo, me voy a subir en él. ¿Ya? Y la capa de red dice, ve, yo soy un taxi, allí hay un pasajero. Eso es más o menos como la forma en como ellos o ellas se refieren entre sí. Porque, pues obviamente, entendamos qué hace TCP con IP, TCP cuando ve IP. Pues digamos que en ese sentido, ¿cierto? El protocolo TCP es la aplicación, el protocolo IP es el transporte, es la red, perdón. Entonces, el protocolo se desplaza de un lado a otro. ¿Ya? Y la información, pero la diferencia es que la información de ir desde un lado a otro no la tiene transporte, la tiene IP. Ahí es la diferencia muy grande. En cambio, cuando IP ve a transporte, él lo ve como ese pasajero, le dice, venga, yo lo llevo. Entonces, por ejemplo, el pasajero dice, yo soy correo. Entonces, yo sé que correo tiene que ir o sea, si lo estoy tomando en un sitio especial, pues yo sé que correo va a arrancar desde un lado y va a llegar a otro. Y eso es lo que hace IP, en este caso. Entonces, son procesos de envíos y de servicios. Nosotros cuando estamos hablando de un canal de información, de envíos de datos, la idea es que nosotros entendamos que aquí va a haber un canal lógico, como está mostrándose acá, en el cual van a fluir precisamente información de un lado a otro, ¿sí? Como un tubo. Porque es que Internet funciona en los extremos que estamos comunicando como tubos de información. Hay gente que le dice a esto túneles, y la verdad sí. Además, de hecho, nosotros en las redes hacemos todo el tiempo túneles. Hay gente que para poder entrar de un lado a otro no solamente hace túneles, ya se sofistican más, usan unas cosas que llaman disque VPNs. Y pues de ahí en adelante pues comienzan a mirar otras cosas, ¿no? Obviamente la función de esto es que la información fluya de un lado a otro y van a estar establecidos un extremo de envío y un extremo de recepción. Entonces, ¿cómo se van a dar las cosas acá? Pues digamos que aquí nosotros estamos haciendo un análisis ya en cuanto al nivel de red, ¿cierto? Entonces, estamos mirando qué hace el nivel de transporte frente al nivel de red. Pero miren que allí está dándose la posibilidad de enviar un libro
desde el extremo origen al extremo destino. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Pues tiene 500. Entonces, todas esas 500 hojas, en esos 500 sobres, van a ir de un lado a otro y puntualmente cada una de ellas lleva una hoja. Pero esos paquetes van a tener que, obviamente, sufrir algo durante esta tarea impuesta. Porque, pues, supuestamente, pues, podemos mandar el primer sobre, podemos mandar el segundo, pero ¿qué pasa con el segundo? Supóngase que se pierde. Digamos que yo voy a mandar el tercero se fue por allá a tomar unas birras, se fue el cuarto, pero el cuarto dio vuelta hasta que llegó, pero todavía no llegó el tercero. Supuestamente, ahora sí que ya está bien chévere, pues el tercero ya llega, y así sucesivamente hasta que llega la última, ¿no? En este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Pues miren lo que llegó de un extremo al otro. Llegaron posiblemente, digamos que no la totalidad de las cartas, y fuera de eso llegaron desordenadas. ¿Qué debe hacer esto? Entonces, perdón, el proceso que va a hacer la parte de transporte es enviar los mismos datos, perdón, apoyando a la capa de red, pero en el extremo origen, pues sin importar cómo salgan, van a llegar al extremo receptor y obviamente la parte de transporte va a tomar todos esos datos y por el secuenciamiento manejado y los va a ordenar. Esa es la diferencia. ¿Quedó claro para ustedes? Entonces, en ese caso, pues obviamente eso lo hace el protocolo TCP. Pero ahorita hablemos de un protocolo casi que antagónico que tiene la parte de transporte que se llama UDP. Entonces, ¿UDP quién es? Pues UDP es como el hermano que no hace nada. El hermano menor de, bueno, hay hermanos mayores tampoco que no hacen nada, ¿no? Entonces, es como el antagónico a TCP. Si usted, por ejemplo, le dice TCP, yo establezco la comunicación entre dos extremos fiable, pues UDP no lo hace. Si TCP dice, yo hago control de flujo, pues UDP no lo hace. Si TCP dice, yo hago control de cohesión, pues UDP no lo hace. Entonces, eso es como, hoy en día hay un dicho muy popular aquí en Cali que llegan y dice que, yo lo voy a decir hoy, que UDP es como el que usa el MIPC, ¿no? Pero lo hago. Lastimosamente, pero pues él funciona, ¿no? Pero ahora, no es que eso sea así con ese nivel de egoísmo y egocentrismo, ¿no? Lo que pasa es que UDP no está hecho para hacer lo mismo que hace TCP, porque a pesar de que él no tiene esa robustez, él sirve mucho, bastante. Sí, en este caso. Entonces, revisemos en qué lo vamos a trabajar. Una de las cosas, antes de ir a definir qué hace UDP, pues vamos a hablar hoy de lo que es multiplexación y de multiplexación. Yo he tenido personas que me dicen que esto era solamente parte de los circuitos lógicos. No, esto es parte de los procesos lógicos. De una vez les voy diciendo a todos. Entonces, la capa de transporte en los modelos de redes, pues precisamente hace multiplexación y demultiplexación. Entonces, ¿en qué consiste esto? Normalmente, pues obviamente estas son cosas que se hacen para manipular los procesos de entrega entre procesos. Entonces, valga la aclaración, aquí hay aplicaciones que están esperando recibir flujos de información que pueden estar segmentados en muchos procesos. Entonces, la multiplexación y demultiplexación no se hace, digamos que como tan olímpicamente. Para poder que esto pase, tiene que haber dispuestos sockets. Entonces, por lo general, entonces uno, si envía un dato, lo tiene que recibir el socket apropiado. Si recibe un dato es porque lo ha enviado el socket apropiado. De hecho, pues la instancia socket, como dice allí, sin socket no hay paraíso, mejor dicho. Sin socket no hay redes. Entonces les voy a mostrar a ustedes en esta gráfica lo que sería la multiplexación y la demultiplexación. Entonces, primero que todo, en la multiplexación pues, se realiza normalmente en la transmisión. Entonces, normalmente se cogen de los sockets múltiples datos y se entregan a la parte de transporte para que se conforme un único segmento o varios segmentos, pero con pedazos de los demás. Y obviamente pues se van a enviar, así como acá. ¿Qué sucede en la parte de recepción? Pues se hace la demultiplexación.
se extraen esos segmentos y se entregan al socket apropiado y se da la instancia de conexión, precisamente. Acá, por ejemplo, muestran capa por capa qué está pasando, ¿cierto? Entonces, por lo general, para poder que esto pase, en la multiplexación y demultiplexación, pues ya sabemos que necesitamos identificadores para realizar la tarea. No hay nada más que decir. Entonces necesitamos no solamente el número de puertos, sino indicadores de dónde está funcionando, de cómo está funcionando esto. ¿Hay hasta el momento alguna pregunta? Profe, no explicaste el otro proceso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos procesos? El de UDP creo que era. Lo que pasa es que no hemos llegado hasta allá, ¿no? Es Vale. que ahora hablamos de UDP. Es que de UDP ya dijimos todo, ¿no? Pero te decía acá que es que si yo ya te definí TCP, UDP es todo lo contrario, UDP es todo lo contrario a TCP. ¿Me entiendes? Es todo lo Sería diferente. un O sea, transporte no fiable, dice ahí. o sea, UDP es un protocolo de transporte no fiable de datagramas, ojo. Y TCP es un protocolo de transporte fiable de segmentos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Espero que no se olvide de lo que estoy hablando. En ese caso, pues las diferencias son muchas. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo un segmento a un datagrama. La información es muy diferente. Ya vamos a mirar esa parte, un segundito. Entonces, digamos que en este caso, los sockets, abrirlos y cerrarlos será proceso precisamente de las relaciones que hayan de multiplexación y de multiplexación. ¿Qué es lo que hace la demultiplexación? Pues la multiplexación precisamente lo que hace es tomar la información de los diferentes tipos de flujos, reconocer dónde están las secuencias y asociarlos a los datos que se particularizan. Por eso es que no lo puede hacer UDP. En cambio, TCP sí hace demultiplexación y multiplexación. ¿Por qué sucede esto? Porque es que los procedimientos protocolares de las redes no toman las cosas como un todo, las trocean y las segmentan. Es como cuando usted quiere comer algo y usted dice, ahí hay una montaña de carne. Pues usted no abre la boca y los dientes para llegar y coger la montaña de carne y llevársela. Usted va y coge de la montaña de carne trozos y comienza, pues, dele y dele hasta que acaba. Así es que se hacen las cosas acá. En este caso, por pedazos. Ya. Ahora recuerde, si usted ve la montaña de carne y de una vez le manda y quiere llevársela toda la boca, pues ¿qué puede pasar? Que se puede bloquear en su garganta. Y créame que por experiencia propia y por cosas muy feas que he visto, pues ahí se puede quedar una persona. Entonces, en este caso, el proceso de multiplexación, repito, es para los procedimientos de recepción de información que obviamente están viniendo de diferentes tipos de flujos. ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces, ya con esto, vamos a hablar un poquito acerca de los números de puerto de Internet. ¿Cierto? ¿Cuáles son? ¿Dónde están definidos? Pues los números de puerto de Internet son de 16 bits. Ya, el número más grande que yo puedo escribir es 65.535. El más pequeño es el 0. ¿Dónde los vamos a encontrar nosotros? Pues hay una dirección IP que ustedes pueden utilizar, es la de IANA. Y en el RFC 3232 encuentran las asignaciones. En este caso. Miren, por ejemplo, que pueden existir doble asignación. El DNS, que es uno de los protocolos más rápidos, obviamente usa tanto a TCP como UDP. Los programadores de seguridad en redes tienen que tener muy en claro eso, ¿no? Bueno. De hecho, pues, usted cuando está trabajando en un host, desde una cosa que se llama disque sistema operativo,
En el sistema operativo tienen que estar las funcionalidades precisamente que permitan implementar o no las nociones de conexión. ¿Ya? Por ejemplo, hay un protocolo, ya que ustedes me están preguntando, que se llama UDP, que él no tiene noción de conexión, porque él no está hecho para eso. Entonces, para supuestamente crear un socket con capacidad de envío, pues obviamente hay que definirlo como una función que va tomando datos, en este caso, y que va absorbiendo la identificación de un puntero, que es donde le dice a él dónde está ubicada la aplicación. Y de hecho, donde tiene que hacer las asociaciones. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, todo es muy claro. Sea el socket que sea de TCP o UDP, pues ellos tienen que partir del hecho de que tienen que haber un par de identificaciones. Ya sabemos que tiene que haber una dirección IP y un número de puerto. Si estamos enviándole, en este caso, información a alguien, pues esas direcciones IPs metidas en ese socket tienen que considerar la dirección IP destino y el puerto destino. Bueno. Por ejemplo, esto que están viendo ustedes acá es un concepto de multiplexación sin conexión. Entonces, acá, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, aquí el proceso central, que es el proceso 3, que es el proceso servidor, tiene el valor 6428. ¿Por qué tiene ese valor? Pues alguien le dijo, hombre, ahí voy a colocar un servidor de paletas, supongamos, de paletas de red. Me lo acabo de inventar. O es un servidor de estados de ánimo, supongamos. Entonces, ¿qué hace el cliente que está buscando un estado de ánimo? Pues busca la aplicación 6428, que es donde está el servidor de estados de ánimo, y desde un punto en él lo busca en este caso. Entonces aquí está una dirección, un puerto origen y un puerto destino. El 6428 es el servidor. El 5775 es la ubicación del proceso local cliente. En este caso, ¿ya? Entonces lo está haciendo un proceso por un lado y lo está haciendo un proceso por el otro. Y si ustedes notan un poquito, la asociación de puertos es diferente, a pesar de que el destino pueda ser igual. Entonces, las capacidades de ese para responder no pueden ser reducidas, no tienen que ser, en ese caso, grandes. ¿Ya? Ahora, digamos que el proceso de multiplexación y de multiplexación, cuando es orientado a conexión, digamos que se va a tener en cuenta TCP. TCP sí tiene noción de conexión. Entonces, la disposición que tiene TCP es más completa, porque supuestamente TCP no solamente tiene noción del socket a donde tiene que enviarlos, sino la noción del socket desde donde tiene que enviarlo. Entonces, TCP tiene la noción de la tupla, mientras que UDP quedaría con la noción del socket nomás. ¿Ya? Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, pueden ustedes apreciar el envío de datos o la petición de datos que tenemos con un servidor desde un par de clientes en donde él atiende con dos procesos solamente, supongamos, a un cliente A y un cliente B. Entonces miren bien que el puerto destino es el 80. ¿Sí? Entonces está usando el puerto destino 80. Ahora, vamos a colocar un ejemplo. Supongamos que es pues es la etapa de todo, ¿no? Este usó el puerto destino 80 y este usó el puerto fuente 5775. ¿Qué pasaría si el puerto origen de este también fuera el 5775? ¿Cómo sabe este servidor que eso hace parte o las peticiones hacen parte de dos procesos diferentes? A ver, los escucho. ¿Nadie sabe? Bueno, entonces eso quiere decir que confirma. Bueno, entonces yo voy a contestar. No debería contestar, debería dejar esa pregunta para el examen. Vamos a dejarlo así.
Aló, ¿nadie contesta? La verdad, profe, no sé qué, ¿No saben? no sé cómo lo identifico. No, yo no. Pues sencillo, ¿no? Por la dirección IP, porque a pesar de que el puerto de origen acá y el puerto de origen acá sean iguales, y el puerto de destino y el puerto de destino iguales, pues la dirección IP de acá tiene que ser diferente a la de acá. Por eso es que son diferentes los sockets. ¿Quedó claro? Sí, Bueno, profe, sí, señor. entonces, ahora pues continuemos hablando de todas estas cosas tan bellas que tiene TCP con el manejo de los sockets. Pues la otra cosa es que pues ese socket soporta los procedimientos de envío de datos, los procedimientos de escucha, de aceptación, en ese caso. Digamos que cuando el socket está implementado en un servidor, pues definitivamente ese dispositivo servidor está funcionando recurrentemente en modo escucha para el proceso, para los procesos que lleguen a peticionarlo, en este caso, ¿ya? Y para la consideración de poder establecer nuevos sockets una vez que sean necesarios, ¿ya? Bueno, entonces ahorita, pues como me han preguntado, me dicen, bueno, ¿y entonces qué hacemos con UDP? Ahí está UDP. ¿Para qué sirve UDP? Realmente. Pues UDP había dicho yo que es todo lo contrario a TCP. TCP es un protocolo de transporte fiable orientado a conexión que trabaja sobre la técnica del mejor esfuerzo. Lo único que no tiene TCP en este caso es que no garantiza la temporización, no garantiza el ancho de banda y otras cosas más. Pero UDP, pues no vino a resolver eso. A él tampoco le importa eso. UDP es el protocolo de datagramas de usuario, que sencillamente es un protocolo más simple de interfazar. Es un protocolo no orientado a conexión. Es un protocolo que si a él se le pierden paquetes, pues de malas. Y es un protocolo que si los paquetes están desordenados, pues él también le da lo mismo. Ahora, pregunta muy directa, ¿por qué la gente usaría UDP? Sencillo. Por el hecho de que él evita retardos asociados, porque no hay establecimiento de conexión. Él es rápido. Porque él ocupa pocos recursos en términos de procesamiento. Porque las cabeceras que él añade son pequeñas, no hay sobrecarga en la parte del manejo de los paquetes, porque no hay, o sea, porque no impone mecanismos de congestión, o sea que él puede tener más flexibilidad y más adaptabilidad. La unidad de transferencia se puede manejar mejor, ¿cierto? Porque obviamente en este caso está mejor adaptado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en la aplicación hay requisitos transaccionales, supongamos. Este es el header o cabecera de UDP. ¿Qué tiene él? Pues apenas 5 campos. Tiene el puerto origen, el puerto destino, la longitud UDP y la suma de comprobación. Aquí van a hablar precisamente de todos ellos, en este caso. ¿Qué es el puerto origen y el puerto destino? Pues son estos dos donde se está ubicando, en este caso, el punto lógico por donde se va a hacer, en este caso, el envío de la información y el punto lógico en el cual se va a hacer, perdón, el punto lógico desde donde sale la información y el punto lógico hacia donde sale la información. En este caso, está la longitud de EP, pues que obviamente eso serviría para mejorar un poquito el concepto de la integralidad del tamaño de la información. Está el checksum, ¿ya? Que pues esto para este caso es opcional, no es necesario calcularlo, pero si se calcula, pues se almacena, si no se calcula, pues se almacena como cero. Pero por lo general, pues la suma de comprobación se va a calcular utilizando el encabezado, los datos y el pseudoencabezado para poder llevar a cabo esa parte, ¿no? Y está el concepto de suma de comprobación ahí mismo en este caso, que pues obviamente tiene un procedimiento de cálculo. Dice, se ponen en secuencia el pseudoencabezado, la cabecera UDP, se rellena el campo de datos con un byte a 0 adicionales si el número de bytes del segmento es impar. Ese byte adicional no se va a transmitir, solo se usa para trabajar con palabras de 16 bits. Se suman todas las palabras de 16 bits de la secuencia en complemento a 1 y la suma de comprobación es el complemento a 1 del resultado así obtenido. Entonces, ¿qué sucede? Si el receptor, la suma de comprobación, pues se utiliza para detectar errores. Entonces, ¿qué pasa? Si esta suma de comprobación da diferente de 0, o sea, da algo, entonces quiere decir que hay un error. Entonces, ¿qué pasa con ese dato? Pues toca rechazarlo.
Pero si la suma de comprobación, el resultado obtenido es 0, entonces, ¿qué pasa? No hay errores. Entonces, el dato con el que se está ahí, ¿qué sucede? Hay que aceptarlo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de un concepto que se llama RTP. ¿Pero para qué se usa RTP? RTP es un protocolo que se usa dentro de UDP, que es el protocolo de tiempo real. Él está definido en el RFC 1889, ¿cierto? Es un protocolo que ayuda al transporte de los datos, pero cuando en este caso se tienen restricciones de tiempo real. ¿Para qué se usa este protocolo? Para envíos de flujos de información que convencionalmente son tipo multimedial. Y obviamente, pues donde se necesita velocidad. Entonces, de hecho, la cabecera de RTP también tiene cabecera, ¿no? Pues en ese sentido, pues esa cabecera va a ayudar precisamente pues a muchas cosas. En principio, pues hay algunos campos allí importantes. Por ejemplo, RTP marca el tipo de carga útil, marca los números de secuencia, marca de pronto si se necesitan extensiones en el header, marca, por ejemplo, en ese caso, el relleno del paquete y así sucesivamente como cosas que de pronto sí se requieren. ¿Para qué se utiliza RTP? Pues RTP le da apoyo al protocolo UDP en tiempo real, porque RTP es un protocolo que sí puede multiplexar los flujos de UDP. Entonces, en este caso, pues el flujo UDP pues, tiene dos instancias con las cuales se tenga que referir él. O sea, puede haber el momento en el cual el flujo UDP es unidifusión. Pero también está el caso en el cual el flujo de UDP es multidifusión. Entonces, eso puede pasar, porque hoy en día, pues, digamos que aquí estamos usando flujos de información multidifusión. Pero, pues, pensemos en algo. ¿Qué pasa si a mí se me entrecorta la voz? Y uno de ustedes no me entendió. Pues ustedes van a tener que decir, vea, usted le entrecortó la voz, yo no le entendí. Porque yo no puedo recuperar lo que dije. Entonces, si se produce la pérdida, digamos que aquí puede haber una penalización, así sea por lo que sea, pues no hay repetición. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas hacen que las redes precisamente sean más rápidas, ¿cierto? RTP, pues también en ese caso es un protocolo que marca temporalmente los paquetes, porque indican en ese sentido que de forma específica en referencia al tiempo, porque pues eso lo hace más que todo en referencia al flujo de información, porque eventualmente pues el tiempo no es una etiqueta que realmente sea veraz dentro del Internet. Entonces, el hecho es que en este caso, pues RTP puede gobernar la posibilidad de que no hayan fluctuaciones y también la posibilidad de sincronizar varios flujos. O sea, digamos que esto es lo que hace que el mismo protocolo UDP se vuelva más importante, ¿sí? Porque UDP por sí solo no hace nada. De hecho, el protocolo RTP tiene la posibilidad de apoyar al mismo protocolo UDP en aplicaciones como de video, como de audio, en este caso, audio de diferentes idiomas, porque precisamente él se puede encargar de hacer esa interconexión. Aquí hay un pequeño ejemplo que muestra precisamente la forma en cómo fluye y vemos cómo va a trabajar RTP. Miren que ahí tenemos cuadro a cuadro el movimiento de una pelota y, en video y obviamente abajo el flujo de audio. Entonces, ¿qué puede suceder con esto? En este caso, pues obviamente la idea es enviarlo en una dirección, ¿cierto? Usando RTP. Y pues obviamente esa situación que involucra que nosotros tengamos enmarcado el envío de los datos y que en este caso están involucrando imágenes y voz de un extremo al otro. Entonces, en el extremo transmisor, básicamente lo que vamos a hacer es enviar pedazos de cada parte. Fíjense que eso va a pasar todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, yo puedo encargarme de los flujos de audio de RTP y los flujos de video de RTP. Perdón, el flujo RTP de video, el flujo RTP de audio. Entonces, cuando eso ya se ha transmitido, ¿qué sucede en la parte de recepción? Perdón. Esos flujos precisamente se reciben, ¿ya? Y se vuelven y se conectan precisamente
por la forma en cómo ellos han sido dimensionados, para poder que ellos vuelvan y hagan parte del mismo evento. O sea, es como si existiera en ese momento una multiplexación y una demultiplexación. Entonces, ya una vez que eso ha pasado, pues obviamente los flujos que hacen, componer de nuevo cuadro a cuadro la instancia de salida de una aplicación. ¿Sí? Como pueden ver acá, va pasando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, RTP, pues obviamente no trabaja eso tampoco solo. Hay un protocolo que se llama RTCP, que es el protocolo de transporte de tiempo real, el protocolo de control de tiempo real, perdón, que es un protocolo propio de RTP y que obviamente pues se encarga de estar manejando los retardos, las fluctuaciones, el manejo del el manejo de la ancho de banda disponible y el hecho de manejar los problemas de congestión. Pues digamos que una de las cosas importantes que hace RTCP para RTP y para UDP es dar sincronización entre los relojes, entre lo que supuestamente pasa en las mismas redes. Bueno, estos son algunos comentarios de referencias en este caso y aquí estaba algo del resumen de esto. Si tienen alguna pregunta hasta el momento. Vamos a hablar ahorita de la entrada. Hablamos de la parte de transporte. Ahorita vamos a hablar directamente del protocolo IP, en este caso. Y obviamente, pues, vamos a hablar precisamente de esa parte que nos va a ayudar a nosotros a llegar a enviar información de un lado a otro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea como tal es que ya, pues, este va a ser el fuerte de aquí en adelante de la parte del desarrollo de las actividades que vamos a llevar. Entonces resulta que nosotros vamos a hablar de mecanismos de división de redes, del protocolo IP en sus dos versiones, IPv4 y IPv6, y de protocolos enrutados. Entonces, las primeras situaciones pues nos van a ayudar a nosotros, pues tenemos que tener de base de que pues estamos hablando ya de un concepto de aplicaciones extendido que existe en el Internet y lo usa todo el mundo para todo, en este caso, sencillamente sin darse cuenta. Dame un segundo. Bueno, entonces estamos considerando, en este caso, pues llevar a cabo la disposición de pues, montar un protocolo que pues, para nosotros sencillamente es obligatorio en el manejo de lo que es la red convergente hoy en día también. Es que hay que mencionar muchas cosas, porque es que IP prácticamente hoy en día lo es todo. Primero, pues hay que entender de que es un formato en el cual hay unas reglas bastante determinadas, en donde obviamente pues vamos a comunicar computadores entre sí. De hecho, y de forma simple, pues aquí pueden ustedes encontrar las múltiples posibilidades que van a pasar en este caso con base en muchas situaciones, porque es que IP se va a definir como un protocolo enrutado, primero que todo, y hay que saber qué es un protocolo enrutado. Porque IP no hace más de lo que él sabe y define desde ese punto de vista. Como también precisamente van a estar los protocolos de enrutamiento que van a apoyar el trabajo de IP. Ahora, no por el hecho de ser protocolo de enrutamiento está por encima del protocolo IP, que es un protocolo enrutado. Cuando uno habla de un protocolo enrutado, uno habla de un proceso de información, puntualmente hablando. Ese proceso de información, específicamente hablando, va a considerar la posibilidad de, obviamente, de determinar información desde todo punto de vista, pero a ver, ¿de qué información estamos hablando en el protocolo enrutado? De la denominación de todos los hosts. Entonces, un protocolo enrutado aporta información. Un protocolo de enrutamiento, ¿qué hace? Toma esa información y lo que hace es volverla dinámica. Entonces, IP, pues digamos que es un protocolo que le puede decir a todo el mundo, bueno,
nosotros tenemos conocimientos de cómo denominar los hosts, pero también se requiere que el conocimiento en las redes se disperse y se lleve, en este caso, de un extremo a otro, teniendo en cuenta que ese mismo conocimiento, pues, tienen que conocerlo los dispositivos que que comparten los mismos procedimientos y el mismo nivel de conocimiento. Porque es que hay dispositivos en el Internet que probablemente, pues, no hagan mucho. Pero hay dispositivos en el Internet que se hacen todo. Entonces, en ese caso, digamos que vamos a encontrar qué es un protocolo enrutado y qué es un protocolo enrutable. Entonces, un protocolo enrutado o enrutable, pues es un protocolo de capa 3, que sencillamente lo que hace es aportar información para denominar host, en este caso. ¿Está claro? Entonces, desde ese punto de vista, y de forma puntual, podemos considerar nosotros la disposición de que ellos aporten el poder de denominar las cosas. ¿Ya? En este caso. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, consideramos nosotros la disposición de tener que, pues obviamente, partir de las capacidades que ellos tienen para identificar lo que se va a considerar un nodo. Ahora, ¿qué posibilidades aporta IP como protocolo enrutado? Porque es que IP es uno de esos protocolos enrutados. Existen otros protocolos enrutados como IPX, como el Apple Talk, como el Banyan Bind. Bueno, existen bastantes con los cuales se pueden denominar los dispositivos. Bueno, pero ellos van a encontrar la posibilidad de etiquetar un nodo de acuerdo a una estructura. Eso es lo importante de esto. Entonces, los protocolos enrutados van a permitir identificar que un host es parte de un concepto que se llama esquema de red y también se denomina host dentro de ese esquema de red, para que en este caso, por ejemplo, en el caso de IPv4, sepa cómo hace parte ese host de esa red de acuerdo a un concepto que se va a llamar máscara de red. En IPv6 esto no se usa, solo se usa el concepto del esquema de host y el esquema de red y una cosa que se llama el prefijo. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo una disposición de una red. ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de esto? Pues fíjense que aquí está pasando algo bien directo. Este dispositivo que está acá, que estamos señalando, este que está aquí, se llama enrutador. Y fíjense que por los extremos donde él está mostrando interfaces, aquí hay una interfaz E1, E2, E3, está considerando, pues obviamente, determinar la interconexión de redes, precisamente. O sea, ¿el qué hace realmente? Su función es interconectar redes. Esto sería una red, este sería otra red, y este sería otra red. ¿Por qué está la red conectada así? Esto es una abstracción lógica de la interconexión de esa red. Porque en este caso esa abstracción lógica está determinando precisamente, desde ese punto de vista, un bus lógico. Pero posiblemente esto no sea un bus físico, esto sí sería un bus lógico. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Qué se está determinando? Pues de acuerdo a esto, fíjense que se está considerando que uno pueda preguntarse o pueda determinar cómo se hace de acuerdo a una dirección IP, cómo se hace para saber a qué red pertenece. O sea, cómo es el cómputo que hace un enrutador para saber un paquete a qué red le pertenece. Entonces, ¿él qué hace? Pues él toma la dirección IP de ese host y para saber a qué red pertenece, pues obviamente él hace una operación analógica con la máscara de esa red y dependiendo del valor, pues el valor le va a entregar a él el valor de la red. Por ejemplo, en este caso el resultado es 192, 168, en este caso 10. Entonces, por ejemplo, si se está enviando un dato de la 192.168.1, que posiblemente es este, en este caso, digamos que este es otro valor, el dispositivo que está buscando no está en este segmento, está en este segmento. Por ejemplo, sería cualquiera de estos que están acá, supongamos. Entonces, una de las cosas importantes es que, pues obviamente,
pues las redes tienen un determinado tamaño. Vamos a revisar eso un poco más. Ahora, vamos a echarle de pronto una revisión formal a lo que hace el protocolo IP y a sus características. Como primera medida, pues IP es un protocolo enrutado, ¿cierto? Sí, sabemos que es un protocolo que también funciona como en un modo algo extraño para decirlo. Dice que él no es orientado a conexión. Pero eso no quiere decir que realmente esto lo desarticule como protocolo. Que no es orientado a conexión es que a él no tiene memoria. Él no recuerda las secuencias porque esa no es su labor. Ahora, es un poco, por esa sencilla razón se considera poco confiable, pero él esa situación la salvaguarda como colocándole siempre su mejor esfuerzo. O sea, IP es puro corazón. O sea, él lo que no puede hacer, le pone su mejor esfuerzo. Y obviamente una de las situaciones es que él es uno de los protocolos que más porta información hoy en día, encapsula información hoy en día, en este caso. Entonces, digamos que esa situación la vamos a estar viendo nosotros formalmente casi que todo el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Y miren que, por ejemplo, acá estamos desplazando precisamente un paquete desde el extremo A, que está por acá, a un extremo B, ¿cierto? Y aquí se está dando un proceso de encapsulado. Miren bien. Aquí es donde se supone que se ubica IP. En este caso. Bueno. Entonces, ahorita, pues ahí vamos mostrando esas secuencias de encapsulamiento. Fíjense que este es el modelo OSI. Aquí el modelo OSI está mostrando cada una de sus capas. Y obviamente, pues lo que está sucediendo a nivel de PDUs por cada una de estas capas, de acuerdo a la forma en cómo se implementa el proceso de trabajo de las cosas, según si estuviéramos trabajando con respecto a OSI. Pero recordemos que en este caso, esto realmente no es así. Esto sigue precisamente el modelo del modelo TCP/IP. Aquí, por ejemplo, tenemos en este caso la propagación de un paquete desde el punto X al punto Y. Como pueden apreciar, ¿cierto? Y obviamente estamos considerando, en este caso, ¿sí?, cosas importantes. ¿Ya? ¿Como cuáles? Estamos considerando, pues obviamente, el hecho de que obviamente enviemos información desde este extremo X a este extremo Y, ¿cierto? En donde supuestamente los procedimientos de información, ¿cierto?, se van dando de forma vertical, procesamientos de información. Las abstracciones que nosotros tenemos que entender en este caso es que las aplicaciones se comunican extremo a extremo. La capa de presentación, la capa, eso es según OSI, ¿no?, en este caso. Pero el traslado de la información protocolarmente va a suceder así, de esta forma. Aquí, por ejemplo, estamos determinando el paso de la información desde el nodo X que llegó al enrutador A, luego pasó al router B y luego obviamente pasó al router C. Esto es lo que está pasando. Y una vez que llegó al router C, pues esto se entregó al dispositivo que está en la red colgada de C, que se llama el dispositivo Y. ¿Cierto? Entonces, aquí hay una comunicación que determina básicamente lo siguiente. Hay un direccionamiento extremo a extremo y hay un direccionamiento local. El direccionamiento local normalmente se hace a nivel de enlace de datos. Y el direccionamiento extremo a extremo o entre redes se hace, en este caso, a nivel de direccionamiento IP. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos otra muestra de cómo va a trabajar esto, precisamente. Entonces, aquí, en este caso, vamos a enviar datos de un extremo, de este extremo a este extremo. Y miremos cómo va a comenzar el proceso. Acá, por ejemplo, este dispositivo envía los datos, ¿cierto? Los encapsula, está colocándolos en su interfaz, los recibe este hub y obviamente pues se envían como tramas para que lleguen al enrutador. El enrutador, una vez que lo recibe, él sabe supuestamente para dónde va, pero entonces ¿él qué hace? Entonces él lo recibe de esta dirección MAC con esta dirección origen y obviamente él sabe que no son para él, pero esta red, que es la red destino, está asociada a otro lado. Entonces él se supone que él lo que hace es llevarlo a su capa de procesamiento, él determina para dónde va e inmediatamente pues él va a verificar
y hace la extracción del paquete, y allí supuestamente se da cuenta de que no es para él. Una vez que eso pasa, pues él hace la operación y él averigua con la máscara del paquete. Entonces él dice, ah, esto es para la red 198.150.11.160. Esa no es mía, pero está en tal parte, digamos. Entonces una vez que eso pasa, él vuelve y encapsula esto y lo va a reenviar en el siguiente tramo de red, que es este que está aquí, que está mencionándose acá, en este caso, ¿cierto? Que es este que está acá. Y pues obviamente lo recibe de nuevo el otro dispositivo, en este caso, y lo lleva hasta su capa más alta. En su capa más alta va y determina, hace un nuevo procedimiento, evalúa y busca el direccionamiento IP. Una vez que encuentra el direccionamiento IP, desde ese punto de vista, hace de nuevo la operación AND de la dirección destino con la máscara y encuentra ese valor. Y él dice, ah, esta dirección IP sí me corresponde. Entonces, una vez que él encuentra ese matching, esa coincidencia, pues él dice, esto es para tal dispositivo. Allí es donde va a entrar a funcionar el protocolo ARP. Y una vez que entra a funcionar el protocolo ARP, pues se le hace entrega del paquete al dispositivo final. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces ya avanzando con esto, pues nos vamos a encontrar que el protocolo IP tiene un servicio de envío que no es orientado a conexión. Supuestamente en este caso, aquí nos vamos a dar cuenta que obviamente el protocolo IP no establece o predefine rutas para enviar los paquetes, porque los paquetes en este caso se pueden ir por diferentes tipos de rutas. ¿Pero por qué sucede esto? Porque es que IP para enviar información no se comunica con el destino antes de enviar los paquetes. O sea, por eso también no es orientado, es una de las características que él tiene, y él no es orientado a conexiones. O sea, es un protocolo sin memoria y no orientado a conexión. Entonces, esta función, ¿cómo la lleva a cabo? De acuerdo a lo que él conoce de los siguientes tramos, y lo hace por conmutación de paquetes. Cosa muy diferente que sucede con otros servicios de comunicaciones, como por ejemplo, que vamos a encontrar nosotros, que son servicios orientados a conexión, en donde precisamente para enviar los datos, se establece una conexión entre remitente y destinatario antes de transferir los datos. Por ejemplo, el sistema telefónico trabaja de esa manera, ¿cierto? Aunque no es algo contextualmente relacionado con IP. Y de hecho, se tiene una conmutación de circuitos, ¿cierto? En este caso, los paquetes van a viajar en secuencia, ¿ya? Y entonces, mientras que en la conmutación de paquetes la información no viaja en secuencia, viaja por diferentes rutas. Ahorita vamos a hablar del protocolo IP, del cabecero IP, precisamente, ¿cierto? Es un protocolo, pues que pues es importante conocerlo. ¿Cómo se define el protocolo en este caso? Pues, o el cabecero IP, pues él recibe en su header la suma de los datos de capas superiores. ¿Qué es lo que viene en las capas superiores? Puede venir un segmento o puede venir un datagrama. O sea, un segmento de TCP o un datagrama de UDP. Entonces, cuando eso pasa, pues obviamente esa situación implica que se va a dar un servicio y obviamente sobre la versión que se va a trabajar. Supongamos que vamos a ver primero el protocolo IPv4, que es el primero que vamos a tocar hoy. Entonces, ese valor de versión tiene que venir definido en el campo versión del cabecero IP. Inmediatamente pues viene el campo de longitud de encabezado, que normalmente es de 5 y está compuesto por palabras de 32 bits. Luego viene el campo tipo, que supuestamente esto es para implementar cosas que están asignadas por las capas superiores, ¿cierto? En este caso, también está el campo, y sobre ese campo tipo, pues uno puede implementar antes de avanzar algunos tipos de, digamos que, de opciones con las cuales se pueden llevar a cabo ciertas cosas y ciertos condicionamientos con los cuales se va a trabajar. Por ejemplo, tenemos nosotros el manejo de los delay normales, el delay bajo, el delay de alta confiabilidad, el de alto throughput, en este caso, y hay funciones con las cuales uno va a considerar cómo va a funcionar esto. A continuación,
¿cierto? Viene el campo de longitud total, que define la longitud en bytes de lo que es el paquete del header más los datos. Luego viene el campo de identificación, que se utiliza básicamente para mirar qué número lleva el paquete, para ser usado en un proceso de reensamble. Luego vienen las banderas. Estas banderas sí son importantes, porque estas banderas me pueden indicar a mí si el paquete es un paquete fragmentado o no fragmentado, si el paquete se puede fragmentar o no. De hecho, en ese caso eso viene determinado, porque cuando eso sucede, el fragment offset va a definir básicamente lo que ha dicho el campo de banderas. Aquí tenemos, por ejemplo, un paquete que se ha segmentado en 3 pedazos, 2 de 512 y uno de 256 para una suma de 1280. Como pueden ver, la bandera de este es 001, fragment offset 0, 001, fragment offset 64, pero este es 000, fragment offset 128. ¿Qué sucede con la bandera? Pues obviamente en este caso estaba diciendo que el valor puede fragmentarse y es el último fragmento si es el último paquete. Pero si no es el último paquete, tiene que decir 001, como estaba pasando acá, ¿no? Precisamente, este 001 no es el último paquete. 001 no es el último paquete, pero este sí es el último paquete. Entonces, este sería el que iría en la cola. Este sería el que se pegaría a estos dos. Ahora viene otro campo que es el time to live, el TTL. La gente piensa que esto es tiempo. No, realmente este es el número de saltos máximo que puede recorrer un paquete. Convencionalmente, este TTL, ¿de qué valor es? Básicamente, pues aquí hay un determinado, o sea, el número de saltos máximo que puede dar un paquete es bastante alto. Son 256 saltos. Entonces, es que estamos hablando de un paquete que puede dar 256 pasos de una red a otra. Eso es mucho en las actuales redes. Digamos que cuando hay protocolos de enrutamiento que vigilan mucho esta parte. Bueno, también está el campo de protocolos que supuestamente define el protocolo de capa superior que se está encapsulando y obviamente pues se determina qué campo de aplicación es el que se está usando, ¿cierto? O sea, de lo que acabamos de hablar de la capa de transporte. Y está el header checksum. ¿Para qué se utiliza el header checksum? El header checksum supuestamente pues trabaja en especial, ¿sí? Sobre la integridad del cabecero, que es calculado por cada enrutador. ¿Cómo se hace esta parte? Pues supuestamente, ¿cierto? El header checksum pues tiene la posibilidad de que tenga que recalcularlo cada uno de ellos para saber la integridad. Luego viene la dirección IP origen, la dirección IP destino, luego viene en este caso el campo de opciones, que supuestamente pues te puede definir unas cosas importantes. De hecho, pues él puede definir si hay fragmentación o si se copia la fragmentación, si hay depuraciones, si hay servicios especiales en este caso. Y está otro campo que se llama el campo padding, que el campo padding es un campo que ayuda a hacer rellenos que van a garantizar que la cabecera sea múltiplo de 32 bits, pero esto se rellena con ceros. Eso es una justificación, un tipo de justificación se le dice a esto. Y está el campo de datos, que obviamente, pues ese campo tiene hasta un máximo de 64 KB. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, digamos que avanzamos. Ahorita vamos a hablar de los dispositivos de capa 3. Entonces, los dispositivos de capa 3 por excelencia son los enrutadores. ¿Qué hace un enrutador? Pues un router es un dispositivo que hace internet working, que lo único que hace él es obrar sobre paquetes de datos que vienen de las diferentes redes que él conecta. ¿En qué se basa el trabajo de él? En las direcciones de red que tiene cada paquete. Un router, pues lo que hace es tener la disposición o la habilidad de tener que tomar decisiones de acuerdo a los criterios que obviamente le dicen a él que tenga que especificar para determinar las rutas. Muy diferente es, en ese caso, las cosas a nivel de funciones que existen entre él y los switches.
Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de una comparativa, los bridges y los switches trabajan sobre direcciones físicas o direcciones tipo MAC para tomar decisiones de envío y dentro del segmento. Los enrutadores lo hacen a partir de direcciones de capa 3 o lógicas. En este caso, en vez de direcciones MAC. Ahora, las direcciones MAC o tipo MAC no son direcciones jerarquizadas, son direcciones planas. Mientras que las direcciones IP son direcciones jerarquizadas y no son planas. De hecho, los bridges y los switches son para conectar redes en el mismo dominio de broadcast. Los enrutadores son para interconectar redes. O sea, la diferencia es que yo con un switch o un bridge conecto la misma red y le doy vida a la misma red, en principio. Mientras que con un enrutador, yo no conecto la misma red. Yo defino la interconexión entre diferentes redes. Y el trabajo entre redes, por eso es que él dice que hace internetworking. Ahora, pues en la parte de los switches y los bridges, las direcciones MAC son asignadas normalmente por el concepto del fabricante en las tarjetas de red. Y prácticamente están codificadas y no se pueden cambiar. Mientras que las direcciones IP sí se pueden administrar o se pueden asociar en este caso. Aquí hay una tabla comparativa, pero pues eso es como para darnos cuenta de que es que estamos hablando de cosas muy diferentes, es que estamos hablando de dos capas diferentes de trabajo. Ahora, el direccionamiento IP. Bueno, va a comenzar a coger esto fuerza. Las direcciones IP son realmente cosas que ayudan a denominar los hosts, porque son implementadas, primero que todo, para hablar de un host, y son implementadas de forma lógica por software. Y de hecho se van a referir precisamente a la dirección de la red dentro de la cual un dispositivo se localiza. O sea, ¿por qué hablamos de esto? Porque es que las redes ubican dispositivos que son hosts. Entonces, en este caso, los esquemas de direccionamiento de los cuales vamos a hablar, pues van a disponer de la forma en cómo las organicemos. Podemos hablar de direcciones IPs de acuerdo a estructuras, segmentaciones hechas de acuerdo a la medida, sea para la parte de IPv4 o para la parte de IPv6. Ahora, interesante también de considerar de que es que las direcciones IPs no son números de red, en este caso, que se pueden repetir. Las direcciones IP determinan números de red únicos, desde ese punto de vista. Ahora, pues aquí vamos a mostrar un pequeño ejemplo, de la cual, pues en este router que estamos viendo allí, él está interconectando en sus interfaces una red A, una red B y una red C. Y allí podemos apreciar que hay un dispositivo en la red A que se quiere conectar con el dispositivo de la red B. Precisamente entonces, si el dispositivo A2 le va a enviar datos al B2, pues entonces, ¿el primero que hace? Él envía los datos al enrutador, que es el que conoce el dispositivo, lo interconecta. ¿Y el dispositivo qué hace allí? Pues él recibe los datos de ese segmento, le retira el encabezado MAC y él lo lleva a su capa más alta y de nuevo lo vuelve, lo ensambla y lo mete en otra trama para la red B y allí envía precisamente el paquete. Y eso es todo. Entonces ese es como el procedimiento. Aquí tenemos nosotros en este caso un enrutador con el cual pues vemos asociadas cuántas redes. Pues vemos que están conectadas 4. Fíjense que obviamente las 4 están interconectadas en él. En una hay 4, casi en una en la A y en la B hay de a 4 dispositivos. En la C hay de a 3 dispositivos, considerando que en la D hay también 3, pero 2 de ellos son servidores. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Pues diciéndole básicamente que es un dispositivo que va a hacer networking, que constantemente lo que va a evaluar es lo que tiene a nivel de información en la capa de red. A él no le interesa otra cosa. Entonces, si revisamos un poco más estos ejercicios y revisamos un poco más la conceptualización, pues estamos básicamente diciendo lo que está sucediendo desde el ejercicio anterior. Queremos enviar, por ejemplo, datos desde el B4 al A5. Conociendo la dirección IP que tiene el B4 y la máscara, pues se hace una operación AND en el enrutador y dependiendo del resultado, pues él sabe que en la dirección IP destino que estamos evaluando, entonces ese resultado, esa operación AND, me va a dar a mí el valor de la red a la cual tengo que enviar el dato. Si ese valor es el de la A5, pues él lo va a reenviar allá, básicamente.
Entonces, ¿eso cómo va a pasar? Por el hecho de que una vez que se obtenga ese resultado, se consulta una cosa que se llama la base de conocimiento de la red, que se llama tabla de routing. Entonces, esa tabla de routing, ¿quién la aporta? La aporta un enrutador. Entonces, él sabe que va a haber una interfaz en la cual él tiene que enviar el dato. Entonces, eso que acabamos de decir es enviar información de un lado a otro. Entonces, esos mismos procedimientos llevados de esa manera involucran, en ese caso, que se haga un concepto que se llama enrutamiento o routing. ¿Ya? Entonces, si miramos esa consideración, pues en ese caso, el enrutamiento, pues es un procedimiento que no lo lleva realmente IP. Lo llevan protocolos asociados a IP y que utilizan la información de IP para desplazar o llevar información de un lado a otro. Considerando eso también, ¿cierto? Un enrutador define interfaces. Entonces tengan en cuenta, lo que es definido como interfaz de red son aquellos puntos en los cuales se puede asociar un host y se puede conectar una red para un enrutador. Porque un enrutador puede tener otras interfaces que no necesariamente son para conectar redes. Pero una cosa sí es muy cierta, un enrutador como mínimo tiene que tener 2 interfaces de red. Porque un enrutador con una interfaz de red, ¿cómo trabaja? Muy difícil. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ahorita de forma seguida, vamos a hablar del direccionamiento IP. ¿Cómo van? ¿Cómo están?